Carlos, a nuestro querido amigo común, Padre Renzo, que estuvo aquí hace un par de años y fue el que nos introdujo un poco el tema. Y él hablaba exactamente más o menos lo que tú nos contabas, el examen previo psicológico y psiquiátrico, que es fundamental. Y también nos contaba pues las cosas buenas, que él decía que podía distinguir a San José, el color verde. Yo eso me impactó, yo no sabía, ¿no? Que podía, el rostro de María, el azul, ¿verdad? Bueno, entonces estos signos sensibles, tú también los has visto. Claro, yo aquí he tratado de hacer como una catequesis general, ¿no? Pero si ustedes me preguntan a mí como sacerdote, ¿cuál es una de las riquezas más grandes de esta pastoral? Uno ve clarísimo el poder del mal. Lo nota allí y lo enfrenta cara a cara. Pero no tiene nada de comparación con la gracia de Dios. Y hay momentos que son bastante intensos. Esto, decía, es un camino de fe que va haciendo la persona, y hay momentos muy fuertes, ¿no? En las cuales uno ha tenido... Sí, ahora sí, ya, muy bien, está bien, muchas gracias. En las cuales nosotros hemos tenido un poco la oportunidad de experimentar real. Lo que pasa es que yo no digo eso porque, que era como una catequesis general y han sido experiencias como más subjetivas, ¿no? Yo aquí he tratado más bien de... Pero por ejemplo, algo muy bonito es, hemos tenido ahí la oportunidad de ver y percibir cuando comenzamos la oración a la Virgen. Cambia completamente el ambiente, completamente el ambiente. Y de un ambiente que estamos agotados, cansados, allí es un momento como que todo se inunda, cambia completamente, un ambiente de paz impresionante. Y efectivamente uno se queda con la idea de habré sido yo, y resulta que luego vamos conversando los que estamos allí y todos tuvimos la misma experiencia. La presencia de la Virgen, la intercesión de San José. Yo le tenía un cariño particular a San Miguel Arcángel, pero desde que tuve la experiencia de la pastoral, para mí ha sido realmente un ancla muy fuerte. La intercesión de los santos. Cuando hay fiestas litúrgicas se vuelven locos. Fiestas de la Virgen y fiestas del Señor se vuelven locos. Son esas cositas dentro de los ritos que, bueno, también a uno como sacerdote lo edifican muchísimo, porque uno hay muchas cosas que las conoce y las confía por fe, pero es muy fuerte el momento de la experiencia. Muy fuerte el momento de la experiencia. ¿Cómo podemos ayudar los que estamos fuera de la pastoral, pero quisiéramos ayudar aquí, por ejemplo, en este grupo, a hacer oración, grupo de oración, rezar por las almas, no sé, ¿qué recomendaciones? Aparte de vivir en gracia de Dios, están invitados a confesarse y comulgar con frecuencia. Oren mucho por la pastoral de consolación. Oren mucho por la pastoral de la consolación. La pastoral de exorcismo, como quien diga. ¿Ya? Se la conoce como el uno del otro. Porque la consolación justamente es como poner el énfasis a lo que es una pastoral de consuelo y misericordia. Pero recen mucho por nosotros, ¿sí? Recen mucho, no solo por los momentos de los ritos, sino por nuestra vocación, por nuestro ministerio, porque obviamente es una pastoral en la cual nosotros estamos bastante expuestos, ¿no? Y algo que sí yo les aconsejo: recen por nosotros, recen mucho por las almas del purgatorio, recen mucho por las almas del purgatorio. Ustedes me preguntan qué es lo mejor que pueden hacer por nosotros. El apostolado de la intercesión. De la intercesión. Interceder, pedir, orar. Orar por la pastoral, orar por
ustedes no conocen quiénes son y tampoco los van a conocer, porque la persona que pasa todo esto obviamente es alguien que tiene derecho a su privacidad, a su anonimato, ¿no? Pero también oren por todas aquellas personas que están afectadas, porque son personas que vienen a veces del mundo del ocultismo, o a veces simplemente de un mundo de indiferencia, o de un mundo de un catolicismo muy frío. Y cuando les toca hacer el camino de conversión, les pasa de todo, les sufren de todo. Por contarles alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, una persona que se dedicaba a la brujería hizo un camino de conversión pero bellísimo. Es una persona que incluso quedó como una persona muy cercana y con una gran amistad. Pero en el momento en el cual tuvo una crisis económica, pero de andar así con los bolsillos virados y preguntando cómo me la resuelvo, en ese momento de la nada, personas consiguieron su número, le llamaban, le escribían para que le haga trabajo y con el dinero allí. Tentación en el momento de la necesidad. No. No. A ver, una pregunta. No, a ver, una pregunta. Sí, padre, la práctica de ejercicio del yoga, dicen que es como que usted invoca a demonios a su vida. Se hace mucho por acá y quiero saber qué hay de verdad en todo eso. Nosotros hemos atendido personas porque parte del camino han estado metidos en yoga y en reiki. ¿Sí? El tema del yoga es un tema complicado porque yo sé que algunos me lo han hecho en contra, pero si ustedes me preguntan, yo he tenido casos de personas que han terminado posesas por todo un camino de la New Age, con todo lo que implica. Llámese yoga y llámese distintos tipos de cosas. Ahora, el tema del yoga yo sé y entiendo de que las personas lo ven por un tema como de ejercicio, de relajación, pero es que ninguna de estas cosas es ingenua. Este tipo de cosas, las posiciones y todo, detrás lo que tienen es la evocación a. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema no es la parte material. El problema son las invocaciones que de modo directo o tácito hay detrás. Por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, el tema de la Ouija. Uno ve la Ouija y ¿qué es? Es un tablero con letras, pero resulta que eso detrás tiene una invocación. El famoso Charlie, que era un papel y una pluma, pero acompañado ¿de qué? De una oración. Como estas cosas hay un montón. Y el asunto es que cuando uno de modo directo o de modo indirecto invoca, así como yo le digo al Padre, Padre bendígame, y el sacerdote da la bendición invocando a Dios, cuando se invocan a los ángeles caídos también. Entonces, en esto, aunque uno diga, es el movimiento, la relajación, el esto, detrás las formas, la, entre comillas, porque no lo es, la espiritualidad o pseudo espiritualidad que profesan cada una de estas cosas, porque no crean que son simplemente movimientos, detrás hay toda una pseudo espiritualidad que tienen origen en raíces orientales, y en las raíces orientales donde hay evocaciones de divinidades paganas que son demonios, entonces va por allí. Y repito, nosotros hemos tenido casos de personas afectadas en distintas instancias. Hemos tenido casos de posesión, hemos tenido casos de influencias, hemos tenido casos
de obsesiones, distintos niveles, pero el tema del yoga ha estado presente. No es la única fuente, pero ha estado presente. De ahí a quien le dé el micrófono. Hola, buenas noches. Mi pregunta es que nos dé más detalles del tema de los signos zodiacales, porque yo sé que eso también es el tema del New Age y mucha gente tiene desconocimientos en ese tema. Así que si nos puede dar un poquito más de información de eso, chévere. Todo lo que sea New Age tiene distinto rostro, pero misma raíz. Decía una frase, la misma gata con otro cascabel. Tienen distintas formas. A ver, lo que les voy a decir ahorita, esto no lo grabes. Esto simplemente, ¿no? Porque son cositas que se las comparto como parte de la experiencia, pero son cosas que, y yo eso sí, les pido de favor, yo he compartido algunas cosas, he tratado de ser lo más objetivo, pero uno de los peligros de estos temas es que se puede manejar como por curiosidad o por algunos con morbo. Entonces, en esto siempre es un tema de manejarlo con mucha prudencia. Pero, por ejemplo, es curioso de que cuando aparece el tema de los ritos y aparecen distintos tipos de demonios, cuando uno comienza un poco a tratar de comprender e investigar, es curioso porque sale la referencia de tal demonio, tiene que ver con esto, tiene que ver con los vampiros, tiene que ver con la cultura hindú, tiene que ver en el mundo mesopotámico. Entonces uno lo que ve es que son los mismos demonios, los mismos que toman rostros distintos a través de las distintas épocas del hombre. Es interesante. Son los mismos que toman otro nombre, otra forma, y van como identificándose en distintas culturas paganas. Pero es eso. Entonces uno se da cuenta que uno dice, no, la cultura de acá, la cultura de allá, y uno lo piensa como que son ancestrales, lo ve como algo especie bueno. Y en el fondo es la misma gata con otro cascabel, ¿no? Bueno, de ahí no sé. Preguntas inteligentes, por favor. Buenas noches. Tengo un comentario y una pregunta. Jesús dijo, no teman a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma, ¿no? Y con respecto a esto digo ya de que tengan mucho cuidado, por favor, cuando estamos viendo una película de estas, ¿no? De un título también. Cuando estamos viendo una de estas películas, ¿no? Literalmente estamos conversando con el mal. Le estamos dando amplitud para que entre en nuestra mente sin querer, porque el mal actúa de una forma estratégica que no lo sabemos, en la música, en el celular, en muchas cosas, ¿no? Mi pregunta es un poco más profunda. Dios es perfecto, creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así se le escapó el mal? No es que se le escapó el mal, Yo sé, sino que cuando Dios crea, por eso al inicio hablábamos de imagen y semejanza. Cuando hablábamos de semejanza, significa de que Dios nos hace partícipes de algunas realidades suyas. Y una de las realidades suyas que nos hace partícipe es la libertad. Dos preguntas más, porque ya está la tarde. Hola. A ver. Buenas noches. Padre, yo quiero preguntarle algo sobre lo que usted dijo. Dijo usted que Dios no permite, o sea, que la posesión o que un demonio actúe no es permitido por Dios. No he dicho eso. Dije lo contrario, que el demonio no es autónomo
y que nada puede ocurrir sin el permiso divino, y que en medio de todo esto, aunque por nosotros sea algo incomprensible, Dios puede sacar bienes. Que por eso hablaba de el fruto final de todos estos procesos. Claro, pero si Dios no permite, porque el demonio no puede nada sin permiso de Dios. O sea, Dios permite, pero el demonio no puede nada sin permiso de Dios. Es lo que hemos dicho. Ok, correcto. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que no están precisamente en brujería, en ocultismo, en nada, y han sido posesas? Porque por medio de eso hay un camino de fe para su redención. O sea, que yo le diga qué es lo que Dios piensa y obra en cada caso, no me atrevo. Pero lo que ciertamente uno ve, incluso no solamente lo sabe, sino que lo ve como fruto de la experiencia. Miren, vamos a una referencia bíblica. Ustedes no sé si alguna vez se han preguntado, porque parece que el Señor le hace un desplante feo. Cuando viene esta madre, se acerca a Jesús, pide por su niña, y entonces el Señor le hace como un desplante feo, ¿no? Pero entonces es que no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Por si acaso, perro no era una palabra despectiva, era una definición entre los judíos y los extranjeros. No deja de ser fuerte la palabra, pero no es que tampoco es un insulto. Y luego la señora le dice, no, pero también los perros caen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Un evangelio como ese no se entiende del principio a fin, se entiende del final al principio. Cuando llega el Señor a decir, mujer, qué grande es tu fe, entonces comprendemos el camino que hizo por ella. O quizás, o sea, una persona que está en gracia de Dios, que frecuenta los sacramentos, que cree firmemente en Dios, no va a tener este tipo de contaminación, por decirlo así. La que sí recibimos todos es la tentación. Y lo que el Padre decía era, ¿cuál es la tentación? Abandonar a Dios, negar a Dios, llevar nuestra vida al margen de Cristo, del sacramento y de la iglesia. Entonces, no se hagan películas de cosas raras que van a pasar a mí pasando por la calle, saliendo de la iglesia, no. Eso no ocurre, eso no ocurre. Les digo dos cositas para esto, porque le decía, por ejemplo, a alguien que está en Dios y si le ocurre, les voy a poner dos casos concretos, que son como el polo opuesto. Un caso de una persona que de hecho era de un movimiento religioso y tuvo una afectación y que hicieron una mega brujería ya. Fue a la pastoral, era alguien que ya tenía una vida de fe. En ese caso, literalmente, fue una oración que se hizo sobre la persona y se acabó. Es decir, la vida de fe de la persona es aquella que protege, que libera. La oración lo que hace es acompañar. Otro caso, lado opuesto. Hubo un caso en el que una persona tenía una posesión muy fuerte, muy fuerte. Y curiosamente, su liberación no fue por ningún exorcismo. Se hizo con ella todo el camino, ritos. Este es un caso antes de que yo entre a la pastoral. Yo vi ya el fruto final. Pero curiosamente, su liberación era ya época de pandemia. Todos estábamos encerrados en casa. Entonces no había la oportunidad de hacerle el rito. Se había hecho muchos antes, pero se había descontinuado el rito. Y curiosamente su liberación fue participando en la vigilia pascual transmitida, que era el único que había en ese momento. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Acompañar. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que libera? ¿Qué es lo que protege? La vida de fe de la persona. Una pregunta, padre. ¿Existe la posibilidad de que un objeto, he escuchado, no sé si sea verdad, que un objeto puede causar una brujería en una persona a través de? Es lo que se llama, y lo mencionamos, las infestaciones. O sea, sí puede, o sea, alguien regalarte algo que está mal. Sí. Ah, me parece. De hecho, por ejemplo,
Cuando me ha tocado ir a hacer exorcismo de casas, es decir, no la bendición, sino ya exorcismo de los lugares, y obviamente el párroco ya nos dice, miren, yo ya fui esto, ok, ya hay un discernimiento previo del párroco, ¿no? Y a mí me toca llegar a hacer el rito del lugar, pero yo les digo desde el principio, yo veo algo raro y lo boto. Y me ha tocado botar de todo, incluso alguna vez, pero así de sacar del joyerito de la señora, aretitos con el ojo turco, que son ahora como adornos, pulseritas y un montón de vainas, adornos medio raros. Entonces, háganse la idea, claro, una persona que tiene todo esto también es alguien que no es que tenía muy clara su fe, hay que decir. Entonces, no es que tenía, ¿ya? Pero háganse la idea de que así como para nosotros, dedicados a Dios, nos sirven como instrumento los sacramentales, la medalla de San Benito, un escapulario, el rosario, también los otros se vuelven, por decirlo de algún modo, como sacramentales del mal. Última pregunta, sí. Muchas gracias. Hola, padre, una consulta. En este caso, si de repente un laico, no sé de repente, si existe esto, que reciba algún don de discernimiento de espíritus, esto puede pasar y ya después de haber tenido un análisis psiquiátrico, digámoslo, ¿se puede dar esto o también sería una infestación maligna o algo, no sé, ocasionado por el mal? Es un tema muy delicado y efectivamente hay que discernirlo. Les pongo un ejemplo. Uno de los casos, porque el demonio juega mucho con esto justamente para, de uno u otro modo, permanecer como parte de bien, pero instrumentalización para el mal. ¿Ya? Primero, si es un don de Dios, es algo que siempre se someterá al discernimiento de la iglesia. La persona que dice, no, yo tengo este don y estoy por encima de lo que diga el cura, de lo que diga el párroco, yo ejercito mi don y lo que dice la iglesia está equivocada porque yo sé lo que tengo, eso no viene de Dios. De cajón. Y el demonio es astuto. Les pongo un caso. Recordando lo que decíamos de la credibilidad para el mal. Una persona que tenía también, es otra por si acaso, un poco este tema de brujerías y estuvo metida ahí un tiempo esta persona, tenía, por ejemplo, la posibilidad de lo que decíamos como adivinación, ¿ya? Y en una reunión que estaba así con amigos, coge y se para, nos vamos. ¿Pero qué? No sé qué, que estás loco, nos vamos. ¿Pero qué? ¿Estás loco? Nos vamos. Todos a regañadientes se pararon y lo siguieron. Van 2 cuadras y entran 2 ladrones a robarles a toditos. ¿Ya? ¿El demonio sabe lo que va a pasar? No, pero el demonio sí conoce la elección del mal del otro. Entonces se sirve de lo que él conoce para luego a la persona darle un sentido de credibilidad en mis poderes. Entonces es un hilo muy fino. Bueno, padre, queremos agradecerle por darse este tiempo de acompañarnos y despejar nuestras dudas y sé que es un tema, todavía no se pongan un ratito que hay indicaciones generales para poder salir. Gracias. Venta de hot dog. Padre, sí. Pero salidas por las escaleras de emergencias, por favor. El ascensor, con mucha precaución. Que no entrarán todos en el ascensor, obviamente. Claro. No, pero gracias por despejarnos estas dudas. Sé que es un tema igual muy polémico que genera
mucha incertidumbre y genera más preguntas aún. Un tema muy delicado y que nos invitamos a todos a que nos unamos en oración por este apostolado, porque el Vaticano se lo están pidiendo todavía más sacerdotes exorcistas porque el ocultismo sigue creciendo. Entonces es algo que nosotros deberíamos incentivar la oración por este apostolado, que no quede en el morbo, que nosotros como jóvenes pedimos esto. Y es por eso que la próxima semana invitamos, perdónenme a todos, pero solo para los jóvenes, cuando hacemos rosario siempre les invitamos, pero el próximo miércoles vamos a tener una hora santa, ya que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Esta hora santa importantísima por las almas del purgatorio, por las personas que sufren por estos males diabólicos. Entonces los invitamos al siguiente miércoles a la hora santa.